Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a una clase Fenómenos Físicos. ¿Recuerdas la anécdota del autobús? Lo mismo ocurre estando en un carro en movimiento. Reflexiona. ¿Qué sucede cuando estás de pie dentro de él y de repente acelera? ¿Hacia dónde te moverías? El día de hoy responderemos a preguntas relacionadas con la velocidad, el movimiento, las fuerzas y los pesos de los objetos. Acompáñanos a esta interesante experiencia de aprendizaje. Si nos encontramos ya sea dentro o bien sobre un objeto en reposo y este empieza a moverse, sentimos que nos movemos en sentido contrario, pero ¿nos movemos o tendemos a permanecer quietos? Y si el objeto está en movimiento y se detiene, ¿nos detenemos inmediatamente o seguimos moviéndonos? Hemos visto en programas anteriores que el movimiento, las trayectorias y las fuerzas que se ejercen sobre los objetos se representan con vectores. El día de hoy aprenderemos la relación que existe entre el movimiento y las fuerzas involucradas, dentro y fuera de los objetos. ¿Cuentas con la fuerza necesaria para poder aprender estos conceptos? Seguro que sí. Existe una tendencia natural de los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Por ello, cuando estás en reposo en un autobús, tu cuerpo tiende a seguir en reposo y cuando el vehículo avanza, sientes una fuerza hacia atrás, aunque el autobús vaya hacia adelante. Sin embargo, esta no es una fuerza real. Ningún cuerpo actúa sobre ti. Se trata de un efecto que origina la tendencia de tu cuerpo a permanecer en reposo. Ahora, cuando viajas en el autobús, la velocidad de tu cuerpo es la misma que la del vehículo. Y si éste se detiene, tu cuerpo sigue un movimiento en línea recta con la misma rapidez que el autobús. Esta tendencia a continuar en reposo o movimiento en línea recta y a velocidad constante es una propiedad de los cuerpos llamada inercia. Debes saber que existe una relación directamente proporcional entre la masa de los cuerpos y su inercia. Es difícil poner en movimiento los cuerpos con mucha masa e igualmente es difícil detenerlos o modificar la dirección de su movimiento. Por ello, se dice que la masa es una forma de medir la inercia de los objetos. A mayor masa, mayor inercia. A menor masa, menor inercia. La fuerza necesaria para mover cualquier objeto depende de la cantidad de masa que tenga y no de su tamaño. Supongamos que necesitamos detener un cuerpo cualquiera. Evidentemente, pensarás que se requiere mayor fuerza para detener algo con mayor masa, pero no necesariamente hablamos de mayor tamaño, ya que lo importante es la masa del objeto. Al resumir este hecho, se obtiene el principio de inercia que estableció Galileo. Un objeto con mayor masa requiere de mayor fuerza para comenzar a moverse o detenerse que uno de menor masa. Posteriormente, Newton sintetizó lo anterior en lo que hoy llamamos la primera ley de la dinámica. En la física se definen dos áreas en las que se agrupan los conocimientos sobre el movimiento de los cuerpos, la cinemática y sus causas, la dinámica. La mayoría de los conocimientos que aportó Galileo son en el área de la cinemática y Newton en la dinámica. La primera ley nos dice: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si no actúa sobre él una fuerza resultante diferente de cero. Considera que la fricción impide que las cosas se muevan eternamente. Por eso es importante precisar que la resultante de las fuerzas debe ser diferente de cero en la ley anterior. Entonces, ten en cuenta que la fricción es la fuerza que siempre se opone al movimiento. Generalmente hacemos lo posible por disminuir la fricción en los aparatos que construimos. Por eso se le pone aceite a la cadena de una bicicleta, afilamos los cuchillos o pulimos o se hacen carreteras para que los automóviles tengan esa fricción y a la vez amarre de sus llantas con el suelo. Reafirmando lo anterior, se requiere mayor fuerza para mover o para detener un objeto cuanto mayor es su masa. Esto quiere decir que hay una relación directamente proporcional entre la fuerza requerida y la masa de un objeto para cambiar su estado de reposo o de movimiento. Además, si una fuerza actúa sobre un cuerpo y éste no se deforma ni rota, entonces se observa un cambio en la velocidad, es decir, una aceleración. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor será la aceleración.
Newton agrupó estos conceptos en los que conocemos como la segunda ley de la dinámica, en la que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. La segunda ley de la dinámica relaciona dos conceptos ajenos: la fuerza, que es una interacción y por lo tanto no es una propiedad del cuerpo, con la masa, y la aceleración, que son propiedades del cuerpo y de su movimiento. La segunda ley de Newton nos permite saber qué tanto cambiará el movimiento de un cuerpo. Además, esta ley no solo establece una proporcionalidad entre las magnitudes de los vectores, fuerza y aceleración, sino también establece una relación entre sus direcciones. En cualquier interacción, las fuerzas no se presentan solas. Si un cuerpo ejerce una acción sobre otro al aplicarle una fuerza, el primero recibirá una fuerza como reacción del segundo. Lo anterior es una regla. Una acción siempre está acompañada de una reacción. Al empujar la pared, se siente que la pared te empuja. Si jalas con una cuerda a un compañero, se siente que el compañero te jala hacia él. Si un carrito repele a otro debido a la presencia de un imán, a su vez, este será repelido por el otro carrito. Esta regla se conoce como la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción, la cual nos dice que para toda fuerza que actúa sobre un cuerpo, este produce otra igual en magnitud y dirección, pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Cuando un bate de béisbol golpea la pelota, ejerce una fuerza sobre la bola, acción, y esta genera una fuerza igual y opuesta sobre el bate. Lo mismo sucede cuando un jugador de fútbol patea la pelota. En cada caso, las fuerzas de acción y de reacción actúan sobre diferentes cuerpos y así se comprueba la tercera ley de Newton. Aunque toda fuerza produce otra fuerza de reacción de igual magnitud y en sentido contrario, estas no se suman porque no se ejercen sobre el mismo objeto y, por tanto, no pueden anularse. Esta ley permite entender por qué, si empujas un automóvil, este se mueve y tú no. Tú aplicas una fuerza sobre el automóvil, el cual se desplaza porque la fricción entre el auto y el piso no es lo suficientemente grande para contrarrestarla. En cambio, la fuerza de reacción que ejerce el auto sobre ti se contrarresta con la fricción entre tus zapatos y el piso. Se anulan y no te desplazas. La fuerza de acción y de reacción actúan sobre objetos diferentes, el auto y tú. Cuando se dispara un arma de cacería, los gases de la combustión de la pólvora expulsan la bala por la boca del arma y ésta se mueve hacia atrás. Con base en lo que vimos hoy, ¿cómo explicas el movimiento del arma? ¿Por qué el tirador adopta posturas con un pie desplazado hacia atrás? En las películas de acción, cuando alguien recibe el impacto de una bala, es lanzado por los aires. ¿Esto es posible en el mundo real? ¿No debería ocurrir algo similar con la persona que disparó? ¿Qué explicaciones le das a estos fenómenos? Piénsalo bien y si tienes duda con tus conclusiones, puedes investigar más a detalle sobre las leyes de Newton, el movimiento y las fuerzas en los objetos. Las tres leyes de la dinámica son la base para entender las causas del movimiento de los cuerpos. Su descubrimiento cambió la concepción física del mundo. Por fin, se tenía una herramienta para explicar el movimiento de los cuerpos que permitía medir, cuantificar y predecir los movimientos. Gracias a las leyes de Newton, ahora es posible explicar muchos fenómenos, como el movimiento de los planetas, las mareas, la caída de los cuerpos en la Tierra, entre otros. Ahora sabes que la respuesta está en las fuerzas que actúan sobre los objetos y su relación con el movimiento. El día de hoy vimos las leyes de Newton, las cuales provocaron una inmensa cantidad de ideas que definieron en diversas aportaciones a la ciencia. En los siguientes programas veremos casos de aplicación y estudios. Por lo mientras, espero que ahora tengas una noción más amplia sobre el movimiento y las fuerzas en los objetos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.